Si Dios quiere, vamos a ver un salmo. Es el Salmo 46. Y el Salmo 46 podríamos titularlo como Castillo fuerte es nuestro Dios. ¿Por qué? Este es el salmo que inspiró a Martín Lutero en el año 1530 precisamente a escribir esta canción, este himno, que ha pasado a la historia como el himno de la Reforma. Recuerdan que en el año 2017 se conmemoraron los 500 años de la Reforma y este himno volvió otra vez a tener resonancia en muchas iglesias. Pero realmente a lo que nos atañe a nosotros en esta tarde o en esta noche es realmente el Salmo 46, no tanto Lutero ni las circunstancias, sino el Salmo 46. Y mientras lo buscáis, muchas gracias. Recordad que el libro de los Salmos es el cancionero de la Biblia, pero es algo más que el cancionero de la Biblia. Tenemos que viajar un poco en el tiempo y colocarnos en el Israel donde no había iPads, donde no había ordenadores, donde no había libros, donde la manera más habitual de aprender algo era por medio de canciones. Y es bastante probable que todavía sean capaces de repetir el abecedario por la canción que les enseñaron en el colegio, o alguna canción quizás en inglés o en otros idiomas. Entonces, esta era la manera en la que el pueblo era instruido, por medio de esta poesía y también por medio de estas canciones. Así que el fin último de los salmos es conocer a Dios, es entender cómo Dios se revela, es entender sus perfecciones, es entender sus atributos, es entender quién es Dios. Y esto finalmente es lo que mueve al pueblo de Israel en un primer lugar a la obediencia y en un segundo lugar a la adoración. Así que los salmos son mucho más que simplemente poesía o poesía bonita. Y concretamente este Salmo 46 está englobado dentro del libro segundo de los Salmos. Son 5 libros, están agrupados por distintos autores y concretamente este Salmo 46 son salmos de David y de los hijos de Coré. Los hijos de Coré son los guardianes de los cantores del templo. Durante el reinado de David y Salomón los encontramos en el primer libro de Crónicas, los encargados de dirigir la liturgia y de enseñar al pueblo de Israel por medio de estas canciones. Así que vamos a leer este Salmo 46 en primer lugar y después entramos a explicarlo. Estoy leyendo desde la versión de las Américas y dice así: para el director del coro, Salmo de los hijos de Coré, compuesto para la Mot, cántico. Dios es nuestro refugio y fortaleza. Y aquí podríamos acabar el Salmo y sería más que suficiente. Pero sigue el versículo 1 y dice: nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sufra cambios, y aunque los montes se deslicen al fondo de los mares, aunque bramen y se agiten sus aguas, aunque tiemblen los montes con creciente enojo. Hay un río cuyas aguas corrientes alegran la ciudad de Dios, las moradas santas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será sacudida. Dios la ayudará al romper el alba. Bramaron las naciones, se tambalearon los reinos, dio él su voz y la tierra se derritió. Un versículo importante porque se repite al final. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro baluarte es el Dios de Jacob. Venid, contemplad las obras del Señor, que ha hecho asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los confines de la tierra, quiebra el arco, parte la lanza y quema los carros en el fuego. Y dice el versículo 10, estad quietos y sabed que yo soy Dios. Exaltado seré entre las naciones, exaltado seré en la tierra. Y termina con este versículo que
que repitió en el 7, el Señor de los ejércitos está con nosotros, nuestro baluarte es el Dios de Jacob. Este es un salmo que tienen que guardar cerca de sus corazones. Este es un salmo que tienen que tenerlo en el bolsillo. Este es un salmo que tenemos que tener todos en la mano, por varios motivos. El primero es para recordarlo nosotros, cada uno de nosotros de manera individual, y en segundo lugar, para que nuestros hermanos que están a nuestro alrededor también lo recuerden. Y es un salmo especial para recordar cuando estés en medio de una prueba. Las pruebas vienen y vendrán, siempre. Recordad que en la palabra del Señor encontramos 3 tipos de sufrimiento y los encontramos a lo largo del Antiguo y del Nuevo Testamento. El primer sufrimiento tiene que ver con el pecado. Tu pecado tiene consecuencias y eso trae sufrimiento. El segundo es un sufrimiento que está prometido para todos aquellos que quieren seguir y vivir fielmente lo que Dios establece para sus hijos. ¿Por qué? Porque estamos nadando en un mundo contracorriente y cuando vas contracorriente vas a sufrir. Y hay un tercer tipo de sufrimiento que tiene que ver con el plan y el designio que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y ninguno vamos a sufrir de la misma manera. Cada uno sufrirá según Dios tiene en su plan perfecto y suficiente para nuestras vidas, y lo hará para que de esta manera reflejemos y llevemos la imagen de Cristo de una manera mejor. Y para este segundo tipo de sufrimiento, por causa del Evangelio, y el tercer tipo de sufrimiento, porque el Señor así lo tiene en su plan, por ejemplo con el caso de Job, este es un salmo que tenemos que recordar. Y es un salmo que tenemos que recordar y hacer recordar a los que tenemos al lado por un motivo, porque este salmo te apunta a la soberanía de Dios en medio de la prueba presente, con el objetivo de que confíes en Dios. Confía en Dios tú y que hagas confiar en Dios también a los que tienes a tu lado. Por eso vamos a dividir este salmo en 3 secciones. La primera es versículos del 1 al 3. Dios es soberano en medio de tu dificultad, versículos del 1 al 3. Dios es soberano en medio de tus enemigos, versículos del 4 al 7. Dios es soberano en medio de tus enemigos, versículos del 4 al 7. Y Dios es soberano y será exaltado, versículos del 8 al 11. Dios es soberano y será exaltado. Y si se han fijado, si tienen la Biblia de las Américas, y yo creo que en la versión del 60 también, estas secciones coinciden con la palabra Sela, pero bueno, es circunstancialmente. Esta palabra realmente no sabemos muy bien qué significa. Lo más probable, según los eruditos, es que sea una pausa en medio de la canción, una pausa en medio de la poesía para reflexionar sobre lo que está haciendo. Pero en este caso concreto lo que nos ayuda es a poder separar las 3 secciones que tiene este salmo. Muy interesante, los salmos en ocasiones tienen lo que se conoce como la suprainscripción, que es esto que hemos leído: para el director del coro, salmo de los hijos de Coré, compuesto para la mod, cántico. Hay ocasiones que tenemos información de quién es el autor y por qué escribe, en otras ocasiones no tenemos esta información. Pero damos gracias al Señor porque en este salmo, en su soberanía, sí que nos la da. Y nos dice que es para el director del coro, es decir, este es un salmo que los autores no se lo van a guardar en el bolsillo para ellos mismos, sino que lo van a usar para instruir al pueblo. Un salmo para instruir al pueblo, un salmo para ti, un salmo para mí, un salmo para todos y cada uno de nosotros. Es un salmo que es escrito por los hijos de Coré. Los hijos de Coré escriben en esta sección en la que estamos del libro de los Salmos, en el segundo libro, la gran mayoría de los salmos entre el capítulo 42 o el Salmo 42 y hasta el 49. Todas estas secciones son de ellos y después vamos saltando con el 84, 85, 87 y 88. Y después nos dice que está compuesto para Alamot.
y nos dice que es un cántico. ¿Qué es alamot? No sabemos. Alamot en el original también se puede traducir como virgen o como una mujer joven. Entonces puede, y aquí repito lo de puede que indique que tiene que ser cantado en un tono alto, y por eso se da este nombre de alamot. Y por último nos dice que es un cántico, es decir, tiene que ser cantada. Este salmo tiene que ser instruido al pueblo, tiene que llegar a oídos del pueblo. Entonces Israel o Jerusalén, en este caso lo vemos por las referencias que hace a Sión, está pasando o está sufriendo un ataque feroz. No sabemos por qué, porque no nos dice cuál es la situación en la historia, pero sí que podemos ver que por medio de este ataque su confianza en Dios está siendo erosionada. Están perdiendo esa confianza en Dios. Y el plan, en este caso de los hijos de Coré, por medio de este salmo, movidos por el Espíritu Santo, es precisamente volver a recordar al pueblo que Dios está en control. Y cuando estés en medio de la prueba, que estás o estarás, recuerda que Dios está en control, que no ha sucedido ningún fallo, que no se ha quedado dormido y entonces tú estás pasando por esta situación que estás pasando, sino que Dios está en control, que Dios es soberano en el presente y que Dios será igualmente soberano también en el futuro. Por eso en mitad de la angustia, confía en Dios. Y no solo eso, sino recuerda, también haz que los que están a tu lado confíen en Dios. Este es un salmo para recordar, y es un salmo también para hacer recordar a los demás. Y recordamos que Castillo Fuerte es nuestro Dios. Y ahora ya sí que entramos en los versículos del 1 al 3, y en el versículo 1 es donde vamos a estar un poco más de tiempo, porque realmente es el versículo que marca el resto del salmo. Y es un salmo que nos dice y comienza de una manera asombrosa, como os dije cuando lo leía: Dios es nuestro refugio y fortaleza. Y la soberanía de Dios aquí, en este versículo, estalla, explota, se desparrama. Si cogemos así la Biblia, se cae la soberanía de Dios por todos los lados. Y si el salmo terminase aquí, tendríamos más que suficiente para poder confiar en un Dios que está en control y en un Dios que es soberano. Pero vamos a ir viendo especialmente este primer versículo. Primero comienza diciendo que Dios es soberano. Y sabéis que hay distintos nombres que los autores utilizan en el Antiguo Testamento para enfatizar aspectos especiales de Dios. Y aquí está utilizando la palabra Elohim, y es el creador del universo. ¿Quién hay por encima del creador del universo? Nadie. Es ese Dios al que nos estamos refiriendo. No estamos hablando de un diosecito, no estamos hablando de un trozo de madera muy bien pintado, ni nada por el estilo. Estamos hablando de Elohim, el Dios creador del universo. Aquel Dios que podían salir, bien sea del tabernáculo, o podían salir, bien sea del templo, o que podían salir incluso de su propia tienda donde estaban habitando, de su casa, mirar arriba, mirar abajo, derecha e izquierda, y ver que todo lo que ven, todo lo que alcanzan mis ojos, y incluso mucho más allá de donde mis ojos no alcanzan a ver, todo, absolutamente todo, lo ha creado este Dios. Y este Dios, que es el creador de todo, el que está por encima de todo, y que no hay ningún Dios que le llegue a la suela del zapato, este Dios es nuestro refugio. Nuestro refugio. Y esta es una palabra que se utilizaba básicamente con dos acepciones. La primera era un refugio cuando estabas en medio del campo trabajando y caía una tormenta grande y tenías que buscar cobijo y te metías en una cueva o en algún sitio donde pudieras estar resguardado. Es esta idea, o también tiene la idea de en medio de una batalla, el lugar al que corres para estar resguardado y no correr peligro tu vida.
El Dios, creador del universo, el Dios que tiene todo sometido a Él es nuestro refugio. Y podemos hacernos preguntas en esta tarde. ¿Necesitas refugio en esta vida? ¿Estás pasando por alguna situación difícil o complicada? Y aquí no hace falta que respondas en alto. Dios, el creador del universo, es tu refugio. No lo son las pastillas, no es la ciencia, no son los amigos, no son los psicólogos, es Dios. Pero es más, además de nuestra fortaleza, además de nuestro refugio, es nuestro amparo. Y amparo tiene que ver con fuerza. Dios es el origen de la fuerza que necesitas para vadear, para caminar, para atravesar ese valle de sombra y de muerte. No solo puedes acudir a Él para buscar refugio, sino que Él es también la fuente de la fuerza que tú vas a necesitar para caminar por medio de esta prueba. Es el que te va a llevar de la mano, es el que te va a sostener en medio del valle de sombra y de muerte que encontramos, por ejemplo, en el Salmo 23. Fijaros, donde no llegan tus fuerzas, llegan las fuerzas de Dios, el creador del universo. Y por eso termina este versículo 1 con Dios es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y fijaros, la ayuda en los problemas es Él abundantemente. La ayuda en los problemas es Él y lo es de una manera abundante. Y la palabra importante está en esta segunda parte del versículo 1 y es auxilio. Porque esto implica que Dios tiene la capacidad de llegar donde tú no llegas. Al igual que antes Él te va a dar la fuerza para caminar, donde tú no llegas, Él tiene la capacidad de tomarte en su mano y llevarte. Y esto es lo que significa que su gracia es suficiente. Y esto es lo que tenemos que poner en acción cuando estamos en medio del valle de sombra y de muerte. Su gracia es suficiente. Pero es muy interesante esta palabra auxilio, porque es una palabra que en el original implica... Bueno, si recordáis, en el primer libro de Samuel, capítulo 7, versículo 12, nos dice: entonces Samuel tomó una piedra y la colocó entre Mizpa y Sen y la llamó Eben Ezer. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Pues esta es la palabra que el salmista está utilizando. Ezer. Él es nuestro auxilio. Donde tú no llegas, Él llega. Y la pregunta es esta entonces, ¿es Dios tu refugio? ¿Es Dios tu amparo? ¿Es Dios tu Eben Ezer? ¿Es Dios tu refugio? ¿Es Dios quien te da la fuerza? ¿Es Dios quien te lleva donde tú no llegas? Porque tenemos que practicar estas verdades cuando la sartén está caliente. Porque cuando está todo bien, es muy fácil decir amén, amén. Pero es en medio de la prueba donde tenemos que decir amén, amén. Y esta es una frase que si en algún momento tienen la posibilidad de visitar el Muro de la Reforma en Ginebra, debajo de John Knox, o encima, no recuerdo ahora mismo bien, dice que un hombre con Dios es mayoría. Y la idea es la misma que encontramos aquí. Dios es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, Dios es nuestra ayuda, Dios llega donde nosotros no llegamos, Dios es nuestro refugio. Y si no entiendes estas realidades y si no eres mayoría con Dios y sigues en minoría sin Él, entonces lo que tienes que hacer es venir a Cristo.
Realmente solo Dios es el que puede ser tu refugio, tu amparo y tu ezer, y solo Dios puede ser tu refugio, tu fuerza y el que te lleva donde tú no puedes llegar, exclusivamente por medio de Cristo y de la obra de Cristo. Si Cristo no te ha redimido, entonces es imposible que estas verdades formen parte de ti, porque Dios no es tu Padre. Por eso es necesario que vengas a Cristo. ¿Recordáis Mateo capítulo 11, versículo 25 en adelante? Y son palabras de Jesús, que dice: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas, refiriéndose al Evangelio, a sabios e inteligentes y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así fue tu agrado. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie puede conocer al Padre sino por el Hijo, y a quien el Hijo se lo quiera revelar. Y si intentas pelear con esta prueba por tus propios medios, no va a haber éxito. Por eso el versículo 28 de Mateo 11 termina: Venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Todos aquellos que descansáis en vosotros mismos para poder solventar todos los problemas, para poder lidiar con vuestra salvación, como hacían el resto de los judíos, ese yugo es imposible de llevar. No vas a llegar nunca. Esto es como este saltador de longitud que va corriendo con todas sus fuerzas, llega a la marca, salta y se cae en el cemento. No llega ni tan siquiera al foso de arena. Esa es la realidad del hombre por sus propios medios. Por eso necesitas a Cristo en tu vida. Tienes que venir a Cristo, y solo en Cristo, entonces Dios será tu refugio, Dios será tu amparo y Dios será tu fortaleza. Y recuerda, no hay circunstancia en esta vida donde Dios no pueda ser tu refugio, tu amparo y tu auxilio. Ninguna. Y hay muchos ejemplos. ¿Qué es lo peor cuál es el peor sufrimiento que puede tener un hombre? Depende. Cada uno sufre lo que sufre, como sufre. Este verano conocí a un hombre que perdió a sus 3 hijos. 4, 3 y 1 año. Y lo peor de todo fue que fue su mujer la que acabó con la vida de ellos. Y este es un hombre que estaba dirigiendo la alabanza en la iglesia. Y estaba cantando verdades que encontramos en la palabra, y un hombre que se venía abajo y lloraba. Pero un hombre que se mantuvo fuerte en medio de la circunstancia. Y no porque él fuese más fuerte que los demás o porque fuese un hombre hecho de otra pasta, sino porque entendía estas realidades. Y por muy dura, muy densa, muy difícil que sea la prueba que el Señor permite en tu vida, no hay circunstancia en la vida donde Dios no pueda ser tu refugio, tu amparo y tu auxilio. Y como os decía, aquí es donde podíamos cortar el salmo y sería más que suficiente, pero el salmista sigue y nos da ejemplos en los cuales se demuestra esta verdad. Y los hace además de una manera muy concreta. Versículos 2 y versículo 3 nos muestra un cataclismo natural. Por tanto, no temeremos, versículo 2, aunque la tierra sufra cambios, y aunque los montes se deslicen al fondo de los mares, aunque bramen y se agiten las aguas, aunque tiemblen los montes con creciente enojo. Puesto que Dios es nuestro refugio, puesto que Dios es nuestro amparo, puesto que Dios es nuestro auxilio, entonces no temeremos. Y esto puede que suene a fanfarronada. Quizás es un exabrupto de un corazón contento, como podía ser el del salmista. Pero no, lo que el salmista está afirmando, y no solo afirma, sino que exhorta a que todo el que oye este salmo cantado entienda, es que Dios es refugio, amparo y auxilio, y por lo tanto no hay nada que temer, ni tan siquiera aunque la tierra se deshiciese. En España tenemos que explicarles lo que sucede cuando hay un seísmo, pero aquí a ustedes no hay que explicarles eso, yo creo que lo saben de primera mano.
aunque todo lo que vemos y conocemos aquí se fuese al mar, Dios seguiría siendo nuestro amparo, nuestro refugio y nuestra fortaleza. Aunque todo lo que conocemos deje de existir en esa manera física, Dios sigue siendo fiel a sus promesas. Es más, aunque bramen las aguas, este es el símbolo de caos y de muerte. Cuando uno está en medio del mar y se desata una tormenta, da igual que estés en un barco grande, pequeño, la sensación que tienes de pequeñez es enorme. Aunque esto suceda, Dios sigue siendo nuestro amparo, nuestro refugio y nuestra fortaleza. Incluso aunque los montes tiemblen con creciente enojo. Y no solo es una referencia a los desastres naturales, sino que el salmista tiene algo más en mente, algo que veremos un poquito más adelante. Por eso no tememos a las circunstancias por las que estamos pasando. Y de nuevo, lo importante es que salgas esta tarde, esta noche de aquí, sabiendo si esta es tu realidad. Si esto es algo que estás viviendo y que estás abrazado a esta realidad. Y no solo eso, sino también si te estás ocupando de que los que están a tu lado, comenzando por tu familia y después los que se sientan a tu lado ahora mismo, también sean capaces de reconocer esta misma realidad. Dios es soberano en medio de la dificultad, versículos del 1 al 3. En segundo lugar, Dios es soberano en medio de tus enemigos, capítulos del 4 al 7. Y aquí aparecen los enemigos y la prueba continúa. Quizás a día de hoy no estemos en un momento en el que tengamos enemigos de una manera como puede suceder o sucedía históricamente con Israel. Israel estaba en un lugar que el Señor los colocó, que era un lugar complicado, porque Israel físicamente estaba en medio del mar, el mar grande, como llamaban ellos, al Mediterráneo, y al otro lado, tenía una llanura del Jordán, subía otra llanura y había un desierto enorme que era imposible de cruzar. Entonces, cada vez que las potencias del norte y del sur peleaban unas con otras, todos los ejércitos tenían que pasar por Israel. No existía la aerotransportada, no había helicópteros, no había barcos, entonces tenían que pasar por el medio de Israel y en ocasiones eso suponía saqueos, guerras descontroladas. Y esto les llevaba en muchas ocasiones a buscar por sus propios medios solucionar estos problemas por medio de alianzas políticas y alianzas militares. Esto es algo que ellos entendían perfectamente cuando estaban escuchando este salmo. Nosotros no tenemos estos enemigos naturales, o por lo menos no de esta manera. Pero en medio de la prueba, en medio de la aparición de estos enemigos, el salmista recuerda realidades tremendamente importantes. Fijaros el versículo 4, un versículo un poquito difícil de comprender. Hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, las moradas santas del Altísimo. ¿A qué se refiere este versículo? ¿Qué significa? ¿Qué hace además este versículo aquí en medio de este salmo? Recordad, las ciudades, y estamos hablando de un clima semidesértico, donde el agua era un bien tremendamente preciado. Todas las ciudades tenían un río que las cruzaba, y el río era la fuente de agua, era la fuente de vida, y era la fuente que les ayudaba además también a poder tener plantas, tener alimento, tener todo. No había supermercado, no se podía ir al supermercado, tenías que plantar y tenías que comer de lo que habías plantado, y para eso necesitabas agua, para eso necesitabas también la provisión y la bendición de Dios por medio de las lluvias. Y lo que nos está diciendo aquí este salmo es que incluso en medio de esta situación complicada, de angustia, Dios se ocupa incluso de las necesidades más básicas. No solo Dios te salva en Cristo, sino que Dios, por medio de Cristo y con la ayuda del Espíritu Santo y de tus hermanos, también se está ocupando de lo más básico y sencillo, como es el agua, como es beber, como es comer. Dios se ocupa incluso de las necesidades diarias o sencillas, como puede ser simplemente
la provisión del agua. Fijaros, en tiempo de prueba, Dios provee incluso lo más mínimo. Lo más mínimo. Un Dios que se ocupa de los detalles más mínimos. Un Dios que no hay nada, que no hay nadie por encima de Él. Un Dios que se ocupa de que tenga agua la ciudad de Dios, las moradas santas del Altísimo, que son referencias a Sion, que son referencias a Jerusalén. Pero hay más, versículo 5 y versículo hasta el 7. Dios está en medio de ella, no será sacudida, Dios la ayudará al romper el alba. Bramaron las naciones, se tambalearon los reinos, dio él su voz y la tierra se derritió. El Señor de los ejércitos está con nosotros, nuestro baluarte es el Dios de Jacob. Y aquí tenemos que desempacar la poesía. Fijaros, no solo Dios es nuestro refugio, nuestro amparo y nuestro auxilio, no solo Dios se ocupa de nuestras necesidades más básicas, sino que además Dios está en medio de ella. Por lo tanto, no será sacudida, Dios la ayudará al romper el alba. Dios estaba habitando, y esta era la realidad, corporalmente en medio de ella. Y si Dios te ha salvado, el Espíritu Santo está habitando en ti. Y esa es la misma realidad. Jerusalén no solo gozaba del agua, Jerusalén no solo gozaba de la ayuda de Dios, sino que además también gozaba de la morada de Dios. Dios estaba, si me permitís la expresión, habitacionando con ellos, tabernaculeando con ellos. Es la expresión que está utilizando aquí el autor. Y esta habitación tiene implicaciones porque no será sacudida. Y sacudida es la misma palabra que hemos visto en el versículo 2 cuando dice que los mares se que los montes se deslicen al fondo de los mares. Esta ciudad concretamente no va a ser sacudida. ¿Por qué? ¿Por los cimientos que tiene? ¿Por la orografía que tiene? No, porque Dios está habitando en ella. Y no solo Dios está con ella, sino que además Dios no tarda en cumplir sus promesas. Y eso es lo que significa esta segunda parte cuando dice que Dios la ayudará al romper el alba. La noche siempre es estamos hablando de poesía, entonces la noche siempre significa ese momento oscuro, ese momento de tensión, ese momento de prueba, pero ese momento de tensión y de prueba que estamos pasando se rompe cuando llega el alba y sale el sol. Y esa es la realidad que está diciendo. Llegará un momento en el que Dios va a actuar. Dios va a venir y Dios va a romper las tinieblas con la luz del alba. Así que si estás en medio de la situación en la que estés, con una prueba mayor, donde todo parece una oscuridad enorme, donde solo ves oscuridad a tu alrededor, llegará el momento en el que Dios vendrá con la luz del alba. Dios es castillo fuerte. Y eso es una verdad increíble y normal, que ahora vamos comprendiendo por qué Lutero escribe este himno. Pero es muy interesante en el versículo 6, como dice que bramaron las naciones y se tambalearon los reinos. Y este bramar las naciones es el mismo verbo que ha utilizado cuando bramen las aguas en el versículo 3, y la idea es este grito de guerra. No sé si en algún momento habéis estado visitando algún castillo, estáis en la colmena y desde el castillo podéis ver la llanura delante. Imaginaros un ejército que viene corriendo tan grande que hace que las piedras del propio castillo se muevan, se tambaleen. Y en ese momento lo que tú haces con tu amigo soldado al lado es quitarte el casco. Te quitas el casco, te quitas la coraza, dejas la espada, dejas la lanza, le pasas la mano a tu amigo en el hombro y le dices: espera, mira cómo va a actuar Dios. Esta es la realidad que está apuntando aquí. Aunque bramen las naciones con sus gritos de guerra, aunque se tambaleen los reinos, aunque tiemblen las murallas por medio de este grito de guerra de las naciones que están viniendo a atacar, ¿cómo termina el versículo 6?
Se tambalearon los reinos, esa es la primera parte. Pero ¿cómo termina la segunda parte? Dio él su voz y la tierra se derritió. Y esto es fascinante. Dios derrota a todas las Naciones Unidas, ¿cómo? Con su voz. Con su voz. No hay armamento, no hay inteligencia militar, no hay un contraataque, no hay pericia, no hay emboscada. Con su voz habla. Y no solo habla, sino que la tierra, y la palabra que está utilizando aquí es todo el globo terráqueo, se derrite. ¿Y cómo se derrite? Se derrite como un hielo se derrite al sol. Se derrite como se derrite el hierro cuando lo metes en el fuego. Se derrite como un castillo de arena cuando le golpea el mar. No queda nada, no queda nadie. Dios habla y tu enemigo más grande se derrite. De nuevo, aunque estés en medio de una prueba enorme, llegará la luz del alba. Y Dios va a disolver esa oscuridad y lo va a hacer con su voz. Por eso el salmista llega a esta conclusión, versículo 7. El Señor de los ejércitos está con nosotros, nuestro baluarte es el Dios de Jacob. Y este es el versículo clave y este es el versículo que por eso repite, porque con la repetición lo que está haciendo es subrayar, ponerlo en color amarillo fosforito para que sea la verdad que se queda en nuestra cabeza. Fijaros, el Señor de los ejércitos está con nosotros. Un Señor que tiene un ejército que no es como el de las naciones. Tiene un ejército compuesto de seres humanos, tiene un ejército compuesto también de seres celestiales. El Señor es el Señor de un ejército sin igual. Y este Dios todopoderoso tiene recursos ilimitados para utilizar a favor de los suyos. Por eso este Señor está con nosotros. Y este con nosotros es otra palabra que conocemos. Emmanuel, Dios con nosotros. La misma palabra que está utilizando aquí. Dios está con nosotros. El Señor de los ejércitos, aquel que derrota a todo el mundo, a todos los enemigos solo con su voz, aquel que es capaz de derretir el globo terráqueo solo con su voz, está con nosotros, es nuestro Emmanuel. Y es muy interesante porque la segunda parte dice que nuestro baluarte es el Dios de Jacob. Y es muy interesante porque cada vez que encontramos una mención a Jacob, los israelitas automáticamente llevaban a su mente a la referencia de Jacob. Pero, ¿qué significaba Jacob? Porque Jacob, recordáis, tenía dos nombres, ¿no? Sí. Primero Jacob, segundo Israel. ¿Por qué no dice que es el Dios de Israel? ¿Por qué dice que es el Dios de Jacob? Porque está hablando de un hombre. Está hablando de un hombre. Y cuando Dios ya lo cambió. O sea, cuando pero Dios lo ha cambiado todo. Eso es, pero Jacob se utiliza siempre como ejemplo de un hombre que está abrumado por los problemas. Jacob, a diferencia de Israel, Jacob es un hombre que se las busca. Todos los problemas que tiene se los ha buscado. Este es el ejemplo claro del sufrimiento tipo 1, por tus pecados. Entonces es un hombre que ha pasado a la historia como paradigma de problemas, de situaciones complicadas de las cuales Dios lo ha ido salvando. Porque Dios tenía una promesa que tenía que cumplir por medio de la simiente y esa promesa pasaba precisamente por medio de la familia de Jacob. Y Dios es capaz de, al hombre más problemático que ha pisado la tierra, solventarlo y cuidarlo. Por eso cada referencia que encontramos al Dios de Jacob tenemos que entender estas mismas realidades. Sin embargo, cuando habla del Dios de Israel, está hablando del Dios que ha sido bendecido por Dios de una manera clara. Por eso este salmo nos apunta a la soberanía de Dios en medio de la prueba presente, con el objetivo de que confíes tú en Dios y también confíe en aquellos que tienes a tu lado. Por eso hemos visto cómo Dios es soberano en medio de la dificultad, versículos de 1 al 3, Dios es soberano en medio de tus enemigos, versículos del 4 al 7, y terminamos de una manera muy rápida con los últimos versículos del 8 al 11, donde Dios es soberano
y será exaltado. Y fijaros cómo lo expone el salmista. Venid, versículo 8, venid y contemplad las obras del Señor. Y es interesante que está utilizando dos imperativos. Dos imperativos, ¿por qué? Porque todavía no ha sucedido, pero va a suceder. Venid y contemplad las obras del Señor. Todavía no ha derrotado la tierra, todavía no ha arrasado a todos los enemigos, pero lo va a hacer. Y es tan cierto que lo va a hacer, que el salmista utiliza estos dos imperativos. Venid y ved. Va a suceder, es algo que está claro, no hay duda. Por eso ven, mira y contempla, porque va a ser una victoria definitiva. Va a ser una victoria total, va a ser una victoria donde no va a haber contestación. Y mira qué 4 realidades va a realizar el Señor por medio de sus obras. La primera de ellas, ha hecho asolamientos en la tierra. Esta es la primera obra. ¿Qué va a hacer? Asolar la tierra. Segunda obra que va a hacer, versículo 9, hace cesar las guerras hasta los confines de la tierra. Esta es la segunda obra, va a derrotar a todos los enemigos, no solo de Israel, sino en cada lugar de la tierra. Hará cesar las guerras hasta el final de la tierra conocida. Es el único que puede traer paz sobre toda la tierra y derrotar a todos los enemigos, estén escondidos en la madriguera, que estén escondidos. ¿Cómo? Tercera obra. Él quiebra el arco y parte la lanza. Es decir, Dios mismo va a despojar a tus enemigos de sus armas, de sus arcos. Va a partir la lanza. Y no solo eso, sino que cuarta obra, va a quemar los carros de fuego. Es decir, va a dejar a los enemigos sin armamento. No solo los va a destruir, sino que va a destruir su arsenal de armamento y va a impedir que se rearmen de nuevo. Es una victoria total, es una victoria absoluta. Va a despojarlos completamente. ¿Y qué imagen es la que encontramos en estos versículos finales? Es la imagen de un juicio total, de una victoria total. Una victoria que obtiene, que gana, que batalla este Dios que es el creador del universo. Este Dios que es tu refugio y tu amparo y tu auxilio en medio de las circunstancias. Este Dios que los montes, el mar y la tierra no son nada al lado de este Dios. Un Dios que es nuestro refugio, que es nuestro amparo, que es nuestro auxilio y por lo tanto no temeremos ninguna de las circunstancias por las que podamos pasar. Un Dios que es tu proveedor de todas las necesidades, un Dios que habita contigo, un Dios que siempre viene en ayuda con sus hijos, que no te va a dejar en una oscuridad permanente, sino que va a venir el alba, un Dios que tiene un poder ilimitado y que lo ha demostrado en el pasado ayudando a Jacob, también conocido como Mr. Calamidad. Un Dios que es seguro, un Dios en el que puedes confiar, un Dios que va a actuar y que va a destruir a todos tus enemigos en toda la redondez de la tierra, y no solo a ellos, sino también junto a sus armas. Un Dios que vence totalmente, un Dios que dice que yo soy Dios. Y por eso el Salmo termina como termina, versículo 10. Estad quietos y sabed que yo soy Dios. ¿Qué significa estar quietos? Deja de afanarte. Ansiedad cero. Deja de buscar la salvación por tus propios medios. Deja de buscar tu salida frente a los enemigos. Quieto. Confía en Dios. Yo soy Dios, este Dios que será exaltado entre las naciones, que será exaltado en la tierra. Te voy a demostrar mi gloria hasta lo último de la tierra. No solo en la Ciudad de México, no solo en el Estado de México, no solo en la República de México, no solo en América, sino que en toda la redondez de la tierra se va a saber que yo soy
Dios. Voy a acabar con todo y voy a traer la victoria. Y Jesús conocía esta realidad, aunque Jesús vivió años más tarde en su ministerio. Pero Jesús conocía esta realidad y Jesús vivió también esta realidad. Jesús se abrazó a Dios en medio de su ministerio en la tierra. Jesús oraba. Vemos a Jesús orando en Getsemaní y lo vemos a lo largo de su ministerio, y el Evangelio de Lucas, prácticamente capítulo tras capítulo, encontramos a Jesús orando. Y Jesús, cuando está en medio de la prueba y de la tentación más fuerte, también se agarra, se aferra a Dios por medio de su palabra. ¿Recordáis Mateo 4? Cuando Jesús es tentado, cada una de sus contestaciones comienzan de la misma manera. Escrito está, escrito está, escrito está. Así que tenemos dos ayudas en medio de la prueba que en ocasiones vamos a tener que desempolvar: la oración y la palabra de Dios. Son dos ayudas que nos van a servir en medio de la prueba. Por eso echas mano de la oración, echas mano de la palabra en medio de la prueba, acudes a este castillo fuerte. Y el Salmo se condensa en este versículo 11, que ya hemos visto repetido en el versículo 7. El Señor de los ejércitos está con nosotros, nuestro baluarte es el Dios de Jacob. ¿Es tu castillo? ¿Es tu baluarte? Estas son las preguntas que tienes que contestar en esta noche. Vamos a terminar con una oración. Perdón. Padre, gracias por este salmo que nos apunta a la soberanía de Dios. Gracias porque además lo hace en medio de la prueba presente, y gracias porque sobre todo nos permite mirar a la confianza que tenemos que tener en Dios, ese objetivo, y no solo nosotros, sino también aquellos que tenemos al lado. Gracias porque Dios es soberano en medio de la dificultad. Gracias también porque Dios es soberano en medio de nuestros enemigos, y gracias porque Dios es soberano y será exaltado no solo en mi vida, no solo en mi ciudad, no solo en mi familia, no solo en mi país, no solo en mi iglesia, sino que lo será en toda la tierra. Y Padre, anhelamos ese momento en el que seas exaltado en toda la tierra. Gracias porque eres castillo fuerte. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.